Los que me conocen de cerca, o los que supusieron por este caballo blanco, sabrán que desde hace mucho tiempo, he querido realizar un vídeo sobre esta franquicia, y hoy es una gran oportunidad de hacerlo. Mi pequeño pony, sobre todo Friendship is Magic, lo que en su momento fue uno de los mayores movimientos que le pudieron pasar en el internet a causa de esta franquicia, nos ha dejado con muchas de las creaciones más sorpresivas y fascinantes que podemos disfrutar aún en nuestros días, incluso si hay personas que piensen que ha pasado de moda. En el mundo de los videojuegos, realmente no hay muchos representantes a destacar, juegos que cumplían con su función de patrocinar la marca, por lo que varios fans se han dedicado en representar su cariño y talento en varias obras, las cuales son bastante impresionantes. Quiero presentarte algunos mods, hack ROMs y ports de distintos juegos, realizados por la comunidad, en donde puedas jugar con tu pony favorita en grandes aventuras ecuestrianas. Y sobre todo, llegar a jugarlos en hardware real, desde tu propia televisión, hasta en tu bolsillo. Antes que nada, entiéndase que en este vídeo mostraré modificaciones en donde fueron diseñados específicamente en videojuegos creados para una consola, y que éstas se puedan jugar en ellas. Por lo que mods como Equestria Atuar, Heralds of Sunset, o juegos propios como Megapony o Daydreaming Derby por poner ejemplos, no los mencionaré, aunque de igual manera, son excelentes recomendaciones para probar. Tampoco profundizaré en cada uno, prefiero que tú conozcas por sí mismo cada uno de los presentados, y lo que pueden llegar a ofrecer. Soy Neo Artur, y sin más, ¿estás listo? ¡Qué gusto! Comencemos con algo básico. Este es My Little Pony para la Atari 2600, en donde podemos escoger a nuestra protagonista y caminar sobre los campos, evitando que algún enemigo nos haga daño. Muy básico, ¿no? Tenemos entonces a Pinkie Quest, en donde el objetivo es evitar que ella sea alcanzada por láseres voladores. Así parece. War for Equestria. En un panorama de guerra, esquiva las distintas balas que aparecen en el camino para sobrevivir. De los tres, este es el que menos se adapta visualmente si hablamos de MLP, siendo sincero. No hay mucha información de alguno de estos juegos, así como del creador, Master Programmer, o al menos en mi investigación inicial, por lo que no puedo decir mucho más al respecto. Así que dirijámonos a la siguiente consola. Doctora Pinkie. Reemplaza a Dr. Mario con la Pony Fiestera, así como los virus en Para Sprites. No mucho que decir, aunque por lo divertido que son los diseños, es ideal para pasar el tiempo, por lo que pasemos al siguiente juego. Trixie's Castle. Al igual que el anterior, únicamente cambia el sprite del personaje por la gran y poderosa Trixie, del juego Solomon Key, un juego bastante interesante e infravalorado, por cierto. El espíritu oscuro de Nightmare Moon ha invadido la Tierra de los Sueños. Los ponis no han podido dormir debido a pesadillas sin fin. Por lo que nuestras protagonistas, Twilight, Lyra, Trixie, y la princesa Luna, se embarcarán en el mundo que nada tiene que ver con Super Mario Bros. 2, para acabar con la maldad que atormenta la paz. Pony Pocket Panic es un trabajo muy destacado, no solamente los personajes jugables tienen su propio diseño, sino también varios enemigos, lo que hace que la experiencia no se sienta bastante fuera de tono. Aunque, si buscas más acción y combate, entonces Dr. Discord's Conquest es para ti. Discord ha regresado a crear el caos en Equestria, llegando incluso a controlar a las amigas de Twilight, por lo que depende de ella y de tus habilidades para detener sus planes. Basado en Mega Man 3, y con cambios en el diseño de niveles, enemigos, así como fases exclusivas para cada jefe, es para mí, el mejor hack ROM para esta consola. Quizá pueda haber parecido un poco sencillo lo mostrado, pero conforme pasemos con los siguientes, te aseguro que vendrá varias sorpresas. Con la Sega Genesis, o Mega Drive, no hay mucha variedad. Por lo que revisemos lo que nos tiene preparado el fandom. ¿Eres fan de Sonic? ¿También de los caballos a máxima velocidad? Te presento a Sonic the Hedgehog 2 y Fluttershy, en donde agrega nuestra tímida Pony como acompañante en cada uno de los mundos del erizo. ¿Te gusta más su secuela?
sin problemas, porque el mismo autor te tiene preparado Sonic the Hedgehog 3 y Fluttershy, que es exactamente el mismo caso que el anterior, Flutter siendo tu fiel amiga para explorar y averiguar a donde sea que vayas. ¿Qué? ¿Que tu personaje preferida es Rainbow Dash? No te preocupes, también hay una versión del juego con ella, para que no tengas excusas de conseguir todas las gemas. Sería todo por acá, por lo que, quiero que prestes atención para la siguiente, que es la que más juegos viene. Vámonos de lleno con esta consola, porque sí habrá muchas cosas para comentar. La princesa Zelda ha sido encerrada y capturada, y al no haber ningún héroe capaz de hacerle frente a las fuerzas del mal, llega desde lo más bajo, a ni más ni menos que Derpy. Así es, a Derp Toddypast introduce a la señorita Muffins en esta asombrosa aventura. Super Pony All Stars. ¿Has notado algo en común con este juego? Pues viene siendo del mismo artista, Potchos, que hemos revisado sus distintos trabajos anteriormente, y me parece que este es su mejor proyecto. Toda la colección tiene su propio elenco de personajes e historia, agregando un toque de personalidad bastante logrado. Literal, cada videojuego tiene sus ponis, sus propias pantallas, y sus propias frases. Básicamente, una recopilación de distintos títulos vistos, en una versión más completa. Mi preferido es Super Alicorn Sisters 3, ¿cuál es el tuyo? Vamos a pasar por una serie de demos creados en base del motor de Super Mario World, del mismo autor, llamado Dippy Box, que, a pesar que son simplemente demos, no dejan de ser bastante llamativos. Friendship Adventures, o también conocido como Fluttershy Animal Rescue, fue un proyecto que, por lo mostrado en el gameplay, manejaría una aventura en donde debemos explorar distintas partes de Equestria, junto con nuestras amigas. Al no estar en una etapa muy avanzada, realmente no hay tanto para examinar, pero nos da una idea de lo que se viene. Cutie Remark Adventure, es otro demo con mayores fases, contenido y niveles. En este caso, podemos utilizar nuestra magia y derrotar nuevamente a Nightmare Moon en distintos obstáculos que intentarán evitar nuestro camino. Una narración que sigue dando mucho de qué hablar. ¿Alguna vez has escuchado un mito hecho realidad? Llamado Luna Game. Pues tenemos no uno, sino dos títulos que adentran a vivir la experiencia de esta creepypasta, ahora en tu Super Nintendo. Bueno, no exactamente. El primero, se centra más en un tema aparte, con Discord como antagonista y en conjunto con mecánicas similares al título anterior. Es más, existe una versión mejorada de este, con varias características y removiendo errores, principalmente visuales. Mientras que el segundo, replica bastante bien al juego original en el que se basa, con algunos detalles que no esperarías ver aquí. O tal vez sí. Hablando de princesas, Luna, quien en un acto de celos y rabia por estar a la sombra de su hermana, se transforma en Nightmare Moon en un acto de rebeldía, lo que provoca que Celestia la derrote para no tomar el poder de las noches. Aún así, Luna, quien después de 1000 años, terminaría creando un monstruo llamado Tantabus, quien amenaza con atormentar todos los sueños, de escapar al mundo real. Nuestro objetivo será acabar de una vez por todas, y lograr la tranquilidad y compasión del reino. Eso si se hubiera terminado el proyecto, porque sí, desafortunadamente el juego es una demo inconclusa, por lo que, Super Alicorn Sisters aún con ello, nos muestra una clara ambición para llevarla a un mundo de 16 bits. De todos, este es el más avanzado, y el que demuestra una calidad superior en el diseño, así de rejugabilidad. Aunque eso sí, hay varias características que quizá, puedan mejorarse. Definitivamente una selección muy inusual y divertida. Siguiendo nuestro camino. Sí, ella de vuelta ha sacudido el terror entre los ecuestres, y si no se evita pronto, gobernará hasta crear el abismo de la oscuridad.
Dicho y hecho, en Equestria Bound, contaremos con la valentía de unas pequeñas potrillas, liderada por Dinky Hoots, y acompañada de las Cutie Mark Crusaders, en la búsqueda de los elementos de la armonía. Este hack ha sido uno de los favoritos del fandom, llegando a ser muy conocido entre la comunidad de Earthbound, y se destaca por contener una historia totalmente original, nueva música, gráficos, y hasta diversos huevos de Pascua para buscar. Honestamente, no conozco mucho sobre la trilogía original de Modern, y sin embargo, eso no fue impedimento para adentrarme de lleno, y entender por qué tanto se enamoran de sus aspectos. No cabe duda que este es de los mejores para probar. Para acabar con esta máquina, he dejado con lo más ambicioso. Tras su destierro hace más de 1000 años, el Rey Sombra hace su presencia para volver a tomar el Reino de Cristal, y ahora, si no se detiene, conquistará todo a su paso. Nuestras heroínas realizarán un largo y peligroso viaje en su objetivo de traer la paz, topándose de paso con misterios que cargan los ponis de cristal, que jamás se hayan registrado, y más aún, si Rey Sombra es nuestro único enemigo, o hay algo más detrás de este acontecimiento. Una población oculta por renacer. Pony Fantasy VI es, sin duda, uno de los proyectos más grandes que verás en este vídeo. No hablamos únicamente de un cambio de sprites, sino una historia bastante desarrollada y ambientada en un vasto mundo del juego en el que está basado. Si conoces de principio a fin la serie, prepárate para encontrar muchas referencias, y sin dejar pasar con los secretos a encontrar, porque este ROM fue diseñado para concebirse como un proyecto más allá de lo que se acostumbraba a ver en ese entonces. Después de una descripción muy jactanciosa, me es importante mencionar una cosa. Y es que, Pony Fantasy VI fue abandonado hace bastante tiempo, por lo que dichas versiones tienden a errar bastante en varias zonas y texturas. Por fortuna, un nuevo grupo de fanáticos liderado por Drake C. lo ha remasterizado, e incluso concluirlo por completo. Ahora renombrado Philly Fantasy VI, cambia considerablemente la manera de jugar, y agrega mucho más contenido, enfocándose en el desarrollo de las protagonistas y su relación con esta nueva y desconocida civilización. Así como es bastante completo, lo es a la par de duración, por lo que, si quisieras aventurarte a esta gran historia, te aconsejo mantenerle tiempo y paciencia, que valdrá cada minuto que le dediques. Definitivamente dale una oportunidad, así como los mencionados de esta consola. No hay mejor muestra de un gran esfuerzo y cariño hacia la franquicia que crear nuevas historias para compartirlas en una pequeña máquina de 16 bits. Al principio dije que no mencionaría ningún otro juego que no esté basado en alguno para una videoconsola, sin embargo, quiero hacer una excepción con estos casos, porque es muy sorprendente ver este tipo de adaptaciones en donde menos se imaginan. De todas maneras, cada uno se puede jugar en sus respectivos aparatos. El primero es Adventure Ponies, basado en un juego Flash creado ni más ni menos que por la misma Hasbro y su respectiva cadena de televisión de entonces, D-Hub. Con ese toque retro de las consolas de los 80, recorre aventuras apantallantes y vence clásicos personajes que querrán apartarte de tu camino. Quizá no sea impresionante verlo por sí mismo gráficamente hablando, ya que es bien conocido la ridícula potencia que se maneja en las computadoras modernas, en comparación de hace 40 años. Pero, si extrañas ese verdadero resplandor de 8 bits, entonces conoce este port para la Atari XL. Sí, casi todo el metraje que he mostrado es de dicha adaptación. Un ordenador de aquel momento puede correrlo sin ningún problema. ¿Qué más buscas? Lo siguiente que veremos es Slide Hop, una demostración técnicamente sorprendente para la Sega Saturn. Este es un juego propio, y tiene mecánicas, cuando menos, singulares. Eres una potrilla verde en un vasto campo de texturas coloridamente epilépticas, y tu destino es coleccionar 7 anillos. Para conseguirlo, debemos de llevar a nuestra pony mediante acrobacias que realizaremos con nuestro mando, desde correr, saltar, volar, deslizarse, o incluso, juntar todas ellas para que vayas mucho más rápido y logremos rebotar alto. Los controles son bastante confusos al inicio, pero conforme te introduces al juego, será bastante divertido qué velocidades o hasta en qué lugares lograrás alcanzar. Prepárate para conocer uno de los desarrolladores más visionarios que he visto, porque si hablara de todo lo que te contaré, dudo mucho que me creerías. Te presento, a Game Blabla.
Where's Derpy, otro juego realizado en Flash. Nuestra misión es encontrar a la yegua burbujas en distintas imágenes, así como rastrear sus muffins antes que el tiempo nos supere. Muy divertido juego, que llegó a ser lo suficientemente popular para tener hasta 2 secuelas, ahora llega para la máquina que jamás esperarías verlo. Este es el port para la PlayStation. Con hasta 12 niveles, música, y efectos de sonido, es una gran aportación para que lo tengan en sus colecciones. Si no tienes una PS1, entonces la versión para la 3DO es para ti, con muy pocas diferencias que no afectan su jugabilidad. En el caso de que la Nintendo 64 sea tu preferida, no hay que alarmarse, porque también tienes la versión para ella. Ah, pero si eres de la vieja escuela, no me negarás que se vería muy bien una versión para la ColecoVision. Sí, para la mítica ColecoVision. Muy diferente se puede ver en comparación, pero ese mismo modelo de juego y los escondites que Didgeridoo realiza, siguen ahí. Ahora, todo lo anterior parece poco si hablamos de este caso en especial. Es un juego realizado desde cero, y vaya, ha sido inesperadamente pasmoso. Unlucky Pony, en el que debes de ayudar a esta desconocida yegua azul llamada Ringblow Trash, a sobrevivir distintos eventos desafortunados que le han ocurrido en su día. Hay varios minijuegos que son curiosos, como recolectar naranjas. Sí. Sobre todo con la historia que nos relata de paso. Con este juego, no hay excusa para que no lo pruebes, porque, ¿sabes cuántas versiones hay? Tenemos para Sega CD, Sega 32X, 3DO, e incluso para la Intellivision. No, algo más allá, hay una ni más ni menos que para la Pocket Station. Esa tarjeta de memoria con pantalla integrada para tu PS1, que se podía usarse como consola portátil con su catálogo propio. ¿Qué tan lejos llegó, como para haber sido desarrollado en algún punto las versiones para la primera PlayStation, para la PC Engine o TurboGrafx 16, aunque finalmente nunca surgieron? Incluso una plataforma como la Virtual Boy, iba a tenerlo en su catálogo. Escríbeme en los comentarios si conoces a algún programador que pudiera crear tantas versiones para consolas de hace años, porque sin duda, se merece un gran reconocimiento. Después de esta pausa informativa, volvamos a nuestra programación normal, no sin antes mostrarte en pantalla algunos emuladores y dispositivos Homebrew, para que puedas disfrutar cada título que apareció en este vídeo. Twilight Sparkle 64. Rescata a la princesa del reino champiñón, de las garras del temido Bowser, con la ayuda de nuestra princesa y su fiel dragón. Me gusta mucho su modelo, es fiel a lo que uno pensaría que se vería. Al principio aparenta ser muy extraño debido a su forma, pero mientras caminas en los mundos, habrá muchas situaciones que te sacarán una risa, sobre todo escuchando sus trotes en cada recorrido. Lástima que, de momento, solo sea el juego base. Yuki 64. Ya que estamos con el mismo juego, este es otro mod parecido, esta vez con una pony propia llamada Yuki Dreams, de parte de un amigo cercano, y a quien veremos a posteriori. Aunque solamente sea una modificación al personaje, se mira bastante bonita y bien hecha, sin mentir. Los dos ROMs a continuación son peculiares a su propio modo, y ya sabrás el porqué. Estos son, Equestria Girls Nightmare. Controlaremos a Sunset Shimero a Twilight, dependiendo de quién querramos escoger, en un nivel donde su temática detona una especie de escuela embrujada, un instituto Canterlot extraño. Debemos de encontrar todos sus misterios antes que algún ser extraño y bloques de prueba nos lleve. Sí, al parecer, más que un juego para jugarse, son unos pequeños mods que forman parte de una colección junto con varios para su exposición. Si uno lo prueba sin saber nada de su contexto, el ambiente dentro de la partida le puede dar este toque de juego maldito, solo digo. Super Derpy Bros. Ya se ha vuelto tradición mostrar a Derpy en cada sección, y es que no es mi culpa, realmente aman mucho a esta yegua, así que este tampoco va a ser la última vez que la veamos. En este contexto, nuevamente se reemplaza el modelo de un personaje, en su caso Yoshi, para dar bienvenida a la karateka de Ponyville.
Estos últimos 3 revisados, fueron hechos por el creador Kent Sullivan, el cual, lleva realizando un proyecto aparte de nombre Super Cutie Mark Crusader 64, otro mod de Super Mario 64, pero a diferencia de todos los demás, este tendrá niveles propios e historia propia. Aunque hasta el día de hoy, no se tiene ninguna versión pública disponible, deseamos que pronto pueda terminarse y salir a la luz. Por último, el más completo de entre todos. O eso parece. Pony Kart 64. Con el casting más clásico y divertido, enfréntate para superar a tus rivales en distintas copas y conviértete en la más rápida de toda Ecuestria. Me imagino que sería bastante chistoso jugar esto con varias personas, más aún en 150cc o en modo batalla, y aunque no lo crean, eso ya fue una realidad, desde una consola real en una convención. Por lo que, ¿qué te detiene de realizarlo? Eso fue todo para las 64 bits de Nintendo. Como verás, en el ámbito tridimensional, la apariencia poligonal sobresale como un prospecto muy interesante, y sobre todo, atrayente. Aunque con ello, encontraremos hack-ROMs que cambian únicamente el modelo del personaje que estemos controlando, no será la excepción en los siguientes puestos, por lo que pasemos a ellos. La Nintendo Wii, una estupenda y muy completa consola, creo que es una de las que más le tengo cariño. No creí que estuviera en este video en un inicio, pero aquí estamos. Lo que sí, es que no hay mucha diferencia con el puesto anterior, salvo en un detalle. Y para prueba de ello, tenemos esta serie de mods para Super Smash Bros. Brawl, el primero con el sobrenombre de Friendship is Magic, en el que se pretendía transformar vestimentas, canciones y escenarios en la temática de la serie del mismo nombre. Incluso, añadir en un futuro a las ponis. Más allá de la aspiración prometedora en una fecha muy lejana de desarrollo, actualmente no se cuenta con ningún registro del mod, salvo las imágenes que he mostrado en pantalla. Continuando con Mario Peleas, tenemos este de aquí, en donde se intercambian los modelos de Olimar con los de Spike, y de Pit con sus trajes con Rainbow Dash, Derpy, y entre otras más. Dado el inusual casting de personajes que generalmente tiene la serie, no parece muy descabellado esta idea, jajaja. Del mismo desarrollador de Derpy, también hubo una serie de mods para Mario Kart Wii, que cambia a Daisy, Baby Luigi y a Luigi en Pinkie Pie, Spike y Rainbow Dash. Y digo hubo, porque desafortunadamente en esta ocasión ya no se puede jugar, al no haber ningún enlace de descarga disponible, ya que el link original fue tirado hace bastante tiempo. Mientras el autor no lo resuba, de momento solamente quedará en una mención. Pero no te quedes con las ansias, ya que se tiene una gran alternativa, un ROM aparte que añade a Rainbow Dash, reemplazando a la princesa Peach y agregando movimientos. Y, si fuiste perspicaz, habrás notado que la pista no es una común. Es la gran pista de Rainbow Dash Road, rindiéndole homenaje a ella. Otra mención que pondré, es el caso de, sí, Yuki, quien nuevamente hace una pequeña aparición cambiando a Luigi, para que puedan observar que se pueden agregar cualquier personaje que tu mente desee. Lo que ves en pantalla no es un producto de una alucinación. Es Pinkie Pie Wii, un mod que reemplaza muchos de los elementos generales para presentar un juego único. Literal, casi toda su interfaz se personalizó de una manera psicodélica, y con un ambiente que recuerda a ese periodo de transición de a finales de la década de los 2000 y principios de los 2010s. Si te preguntas dónde están los ponis, pues, aquí la tienes de presentadora, así también la tendrás en el juego por posiciones, en los objetos, realmente su presencia no es muy notable en el gameplay. En algunas pistas, se agregan algunas dentro, y se reemplazaron en cambio otras, para diferenciarlo. Por alguna razón, no hay ningún registro o suficiente información de este modo en ningún sitio, salvo en la wiki de Custom Mario Kart, y en el Discord del creador, donde finalmente encontré la última versión lanzada. No tengo palabras para decir qué opino acerca de esta distribución, por lo que, lo dejo a tu criterio. ¿Qué tenemos por aquí? Pues, otra distribución extraña, y al parecer, este se aprecia más terminado que el anterior. Me hace sospechar que tiene que ver uno con el otro, por algunas semejanzas que encontré. Yari Kart Wii, en su versión 2, nos recibe con una estancia mucho más ordenada, y variaciones entre los personajes, lo que rehacen una conformidad más agradable. Ahora, Fluttershy es la gran figura, y con ello, vamos a esperar bastante contenido referente
Hay numerosos circuitos que tienen un texturizado bastante poliesco, aunque realmente no diría nuevas, ya que son, básicamente eso, texturas modificadas. Actualmente, no tiene tanto de salir la versión 7, con mucho más contenido. No obstante, el enfoque principal que se establece ya no es de My Little Pony, sino de Pokémon. Esa es la razón de que traigo esta versión más antigua. Aunque no mentiré, es impresionante observar lo lejos que ha llegado, se puede notar el esfuerzo por su contribución. Estos dos packs fueron diseñados con el motor CTGP Revolution, el cual permite la customización de cientos de características de Mario Kart Wii. Si quisieras jugarlos, todos sus archivos deben de venir en la carpeta My Stuff, y mantener encendido la casilla en la configuración. No recomiendo probarlos en emulador, puesto que consume muchos recursos, y además habrá cientos de texturas rotas o sin que aparezcan, como lo han visto en los metrajes anteriores. Pido una disculpa por la calidad de grabación. ¿Notaste la peculiaridad de esta plataforma? Así es, de toda la lista es la que más contenido perdido o de difícil acceso existe, aunque más sorprendente aún es el poco interés que existió entre la mayoría como para no ser preservados adecuadamente. De todas maneras, hace sentir feliz que jamás se haya dejado de lado el deseo de realizar esa modificación completa para un público pequeño, pero fiel. No esperabas ver estas consolas, ¿verdad? He decidido juntarlas aquí, y déjate explico. Por el año 2016, Bethesda lanzaría dos de sus títulos más aclamados en su versión especial, The Elder Scrolls Skyrim y Fallout 4. Uno de los añadidos más interesantes de estas ediciones fue la inclusión de mods para el juego, las cuales no se limitaban a PC, sino también a consolas. Es por eso que en este puesto mencionaré algunos de ellos, que se pueden probar en alguna de las dos máquinas de octava generación. Tenemos desde reemplazo de canciones, carreritas locas, o también que puedan seguirte en tu aventura. Para Fallout, por ejemplo, tenemos algunos simples, como agregar figuritas o peluches en tu colección, una señal de radio exclusiva, o hasta personalizar tu propio personaje. No son realmente muchísimos como se imagina, aunque cumplen con esos pequeños detalles que agradan ver. Es cuestión de buscar el que más te llame la atención y probar. Es una lástima que no exista algún ROM desarrollado para una consola portátil. Imagina lo grandioso que sería llevar esa experiencia a donde quiera que vayas. Pues, te tengo una enorme noticia. No me digas, ¿qué? Nuevamente juntaré dos plataformas por practicidad. Miramos que ha llegado hasta nuestros ojos. Trixie ha engañado a Celestia en una misión falsa para apoderarse del reino, mediante el uso de los 6 elementos de la armonía. Al ser descubierta lanzó un gran hechizo que dispersó los elementos a distintos y peligrosos sitios, y ahora, Fluttershy, junto con la ayuda de Pinkie Pie y la princesa Luna, se harán cargo de esta situación. Super Fluttershy Land 2, nuevamente tiene preparado otra aventura plataformera, ahora desde la pequeña de Nintendo. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu mayor meta a alcanzar? Quizás trabajar en un puesto tuyo, vivir en una casa propia, una gran familia, tener muchos amigos, o quizás, ser el mayor campeón de la región ecuestre. Este es, Ponymon. En estas dos versiones, Dusk and Dawn, basados en rojo fuego y verde hoja, tendremos a nuestra disposición una gran variedad de distintos ponis a nuestro alcance para combatir y aventurarnos a la gran misión que nos espera, derrotar cada gimnasio, acompañado de nuestras pequeñas potrillas. Hay más de 150 personajes diferentes, con su propia evolución, poder y tipo, no específicamente elementales, sino también de la armonía, como honestidad, lealtad o generosidad, así como de antigüedad, como luz u oscuridad. Algo característico es que tu alrededor sigue localizado en el vasto mundo de MLP, adaptado en zonas donde debemos de recorrer si es que queremos juntar cada medalla y Ponymon. Este hack run fue uno de los más distintivos del fandom, y uno de los más completos, dando como resultado, de los más famosos y descargados. ¿Quién diría que juntar dos de los universos más queridos y enormes causaría dicha fervor? Desafortunadamente, no todo es miel sobre hojuelas, puesto que estas versiones pasaron por muchos cambios desde su inicio. Originalmente creado por Duskshine, fue pasado de mando a mando, hasta finalmente llegar con el quien lleva las riendas, Computer Stickman.
Las actualizaciones han sido algo turbulentas, sobre todo en la conversión de sprites y elementos, es por ello que no ha salido una actualización desde hace un tiempo, aunque sigue en desarrollo. Como en los demás proyectos, deseamos que siga en un buen camino, y salga en un futuro nuevas actualizaciones. Si crees que es el único Pondimon que verás, estás muy, pero muy equivocado. En 2013, un grupo de fanáticos, liderados por Discord Droxy, crearían un mod basado en la franquicia de criaturas de Game Freak, y en este, se destacaría sobre los demás por su gran empeño en demostrar esa sensación de tener tu gran equipo de corceles. Conozcamos a Pondimon Anarchy. Basado en la entrega de Esmeralda, eres bienvenido en una nueva y misteriosa región, donde tu intención será, ni más ni menos, que atraparlos a todos. De igual modo, hay más de 200 ponis a capturar, con especialidades, evoluciones, magia, tipo, y movimientos únicos que varían por combate. La gran distinción que incluye, es que no se siente como un simple reskin del juego, sino uno donde te involucras con tus caballos, casi todo lo que interactúes tiene relación con la saga, textos, objetos, entre varios más. Un juego con su propia identidad, que tristemente, sería abandonado por el equipo original años después. Por lo que jugar las últimas demos, evoca un desanhelo por su inconclusividad. Eso diría si este video lo hubiera hecho meses atrás, porque hay una revelación que he guardado hasta ahora. Desde diciembre de 2024, el desarrollador, Sánchez McFly, de la comunidad hispana, ha resucitado este proyecto, mejorando numerosos puntos que dejó atrás las versiones antiguas de Anarchy. Uno de los más importantes fue el acabado de los sprites de todos los Pokémones, finalmente terminando con ellos y obtener una cantidad enorme de ponis a conocer. Glitches que impedían entrar a algunas secciones arregladas, finalmente más regiones y gimnasios, entre muchos más cambios sutiles. Este nuevo giro sigue en desarrollo, y aún más con actualizaciones constantes, por lo que invito cordialmente a que apoyes este juego, quien el diseñador tiene una página de Facebook donde sube las actualizaciones nuevas. No han sido muchos los juegos, pero vaya que interesantes, y, principalmente, completos. Por lo que sigamos en esta travesía, ya que nos quedan pocos por mostrar. Prometo que será la última vez que junte dos consolas. Volvamos varios puestos, hasta la Nintendo 64. Te he hablado sobre uno llamado Pomnicard 64, y lo divertido que llega a ser. Ahora figúrate ese mismo juego, con nuevas pistas, carros propios, más personajes, y encima, que lo juegues con tus amigos sea donde estés. Porque si eres muy entusiasta del Mario Kart como yo, estoy completamente seguro que amarás este. Pomnicard DS. Ese gran dicho que comenta, nunca juzgues a un libro por su portada, pues bien, este hack-ROM no aplica aquí, desde el primer momento que empiezas, te llenas de colores hasta en los detalles minúsculos. El roster ha incrementado, ahora con nuevos personajes, como Discord, Starlight, y DJ Pony, a su vez cada uno viene con su propio carro, inspirado en la personalidad que consigo llevan. Podemos jugar las pistas de siempre, o también las nuevas que se presentan. ¿Cuántos cambios en el medio existen? Que esas hojas cayendo de los árboles, los carteles con nombres de varios lugares, la fuente, o los obstáculos, son dichos detalles tan minuciosos que convierten a este mod en uno de los mayores exponentes de su tipo. En mi opinión personal, este es mi preferido, y tan lo he sido que, he creado un blog donde puedes revisar con detalle cómo puedes jugar en el modo línea. Sí, insólitamente se puede online, a cualquier parte del mundo, así también con el multijugador local si tienes gente con quien pasar el rato. Dejaré en la descripción el enlace a la página si te interesa leerlo. Con la Nintendo 3DS, pues realmente no es ultra destacable, salvo que si quieres que tu amiga Alaponca te visite en tus carreras. De nueva cuenta Pinkie Pie está en Mario Kart, en su séptima entrega, con toda su energía fiestera como personaje jugable. Caso similar con las distribuciones de la Wii, este mod solo se puede instalar en CTGP 7. Estas imágenes que ves en pantalla, son de un reskin de distintos aldeanos de Animal Crossing New Leaf. Hay bastantes personajes que quedan muy adorables, con ganas de tenerlos como vecinos.
Tristemente, la creadora de estos diseños nunca compartió al público esta modificación, por lo que, nos quedaremos con las ganas de tenerla en nuestras manos. Al menos que un artista se anime a recrearlo, eso sí sería maravilloso. Mírenla galopear, patear, y derrotar rivales con estilo. Es Rainbow Dash en Super Smash Bros. Para 3DS, en donde, con el permiso del perrito y del pato de Dog Hunt, estaremos combatiendo para llegar a ser la más asombrosa. Sí, sé lo que piensas en este momento, y es que ya estamos con las últimas demostraciones, no obstante no significan que sean menospreciadas. Continuemos con la siguiente, y última sección que nos queda. De estos últimos mobs, los dos primeros provienen de PewDiePie, artista con gran talento, de quien creó los juegos de Pony Kart 64 y DS. No son muy enormes o diversos, aunque sí encantadores. Aquí tenemos primero a la querida Pinkie Pie, en Mario Kart 8 Deluxe, para variar. Reemplaza a la aldeana de Animal Crossing, con su servidora rosada. ¿A poco no se ve muy alegre? Y del otro lado, llega a la amante de cupcakes a Super Smash Bros. Ultimate. Cambia a Canela, y agrega su presencia junto con varias vestimentas interesantes a probar. Crea el caos con todas las variaciones y vuélvela la mayor combatiente de los videojuegos. Si te quedaste con las ganas de más sazón, ¿por qué no intentas agregar estos espíritus de MLP a tu Smash? Con habilidades únicas que te fortalecerán en tus combates. Es hora de las conclusiones, así que quédate que tanto tú, como yo, tenemos algunas pendientes por mencionar. Después de un largo camino, finalmente llegamos a las conclusiones. Y vaya, que sí tenemos cosas que comentar. No cabe duda que la comunidad ha manifestado con cariño el fanatismo con esta gran serie, en demostrar que en todas partes puede existir esa experiencia de vivir grandes aventuras junto a tus personajes favoritos. Y con mayor razón si es que la generación no tuvo realmente ningún juego oficial en alguna plataforma de videoconsolas. Con este metraje, no quiero que te vayas únicamente con lo impresionante que son estos títulos, sino que conozcas el trabajo arduo que fueron hechos en aquel momento, lo extraordinariamente entretenidos que son, su rejugabilidad, y más aún, la importancia que dejaron atrás, para la construcción de nuevos proyectos que seguirán reavivando a los fanáticos, y a los nuevos que lleguen. La mayoría de ellos han sido olvidados con el pasar del tiempo, un problema bastante alarmante, y lo último que se debe de dejar atrás, es la intención de mantener unida una colectividad que sigue resonando hasta nuestros días. No los abandonemos. No pensé que el video se volvería bastante largo, la verdad. Mientras realizaba el guión, me topaba con bastantes mods que no tenía conocimiento, lo que se tornó en alargar mi investigación hasta tener certeza de abarcar los suficientes. Aún así, tengo la sospecha de dejar alguno en el camino. Si conoces uno o más que no hablé, te pido de favor que lo publiques en la caja de comentarios, para hacer saber al público del proyecto. Mucho mejor si tienes algún enlace para mayor información o de descarga. Si llegaste a este punto, te tengo una gran recompensa como agradecimiento. En la descripción del video pondré los links de las páginas de origen de cada uno de estos mods. Por si gustas conocer más a fondo del desarrollo, así de qué otros trabajos han creado sus desarrolladores. Eso sí, siempre mantén respeto y amabilidad, no trates de acosar o insultar a ninguno, tratemos de mostrar una genuina admiración e interés mutua. Pero eso no es todo, en el comentario fijado, dejaré un enlace propio, con todos los juegos y mods, clasificados por consola, disponibles para que los descargues ahora mismo, instalarlos y jugarlos. Si existiera alguna actualización nueva, o un enlace roto, también escríbemelo para actuar de inmediato. ¿Cuál fue tu videojuego favorito? Ahora sí, sin más inconvenientes, fui NeoArthur, y... ¡hasta pronto!